con Fernando Tuesta para hablar de lo que está sucediendo en el país y las salidas que, por supuesto, pasan por el adelanto de elecciones y que el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE puedan llevar a cabo un proceso que corte, digamos, el anuncio desde el gobierno de abril del 2024 a este año. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? Sí, qué bueno verte. Las circunstancias no son las mejores, pero quería empezar con eso, que, digamos, en el lado ya de las salidas, tiene que ver con un anuncio de la presidenta que haga que el Congreso dé como el vamos a las elecciones. ¿Es posible tener elecciones en el año 2023? Es posible, pero la presidenta lo que ha dicho es que invoca al Congreso para que vote lo más pronto posible el adelanto de elecciones para el 2024. No está diciendo que se adelante las elecciones para el 2023. Acá hay una confusión, ¿no? Entonces, ¿y por qué lo dice? Porque, claro, ya hubo una primera votación el año pasado para cortar el mandato, tanto el presidente como el Congreso, y colocar las elecciones en abril para entrega de mando el 28 de julio. Pero los días en realidad han ido quemando este cronograma. Y lo digo quemando social y políticamente. Desde la asunción de mando en diciembre de la presidenta hasta el 28 de julio del 24 son 19 largos meses. Ante la situación tan grave que vive el país, uno se pregunta, ¿podrá el Congreso y sobre todo el gobierno mantenerse con grados de legitimidad tan bajos? Entonces yo creo que no. Habrán otras personas que dicen que sí, yo creo que no. Y entonces yo he hecho un ejercicio de simulación ante la pregunta que tú haces sobre tentar un cronograma que permita, Sí. Ahí está en la pantalla, que Sí. permita no solo hacer elecciones, porque, Paula, acá hay un tema, se discute la fecha de elecciones. Lo que yo creo que es necesario observar es la fecha de asunción del mando, porque eso da fin al mandato de ahora para dar inicio al siguiente. Entonces, en el cronograma aprobado en el Congreso está 28 de julio, repito, el 2024. Lo que yo propongo es que esto es posible hacerlo hasta incluido el último día de este año, con lo cual se han ganado 7 meses. 7 meses. Y además porque canaliza, obviamente, el conflicto social de manera institucional y ordenada. O sea, acabas, perdón, el proceso el 30 de diciembre de este año. O sea, maravilloso en el sentido de que ajustas todo este año y realmente bajaría un poco. Se puede ajustar aún más, pero acá vienen dos temas. Hay una primera necesidad, que es adelantar las elecciones lo más pronto para que obviamente se cree una nueva representación en el Congreso y el presidente, ¿no? Pero también ahí choca con dos necesidades que van en sentido inverso, que es ampliar la oferta electoral, es decir, la inscripción de nuevos partidos, como la reforma política. Entonces, obviamente, si es las elecciones el 24, hay más espacio para estas dos demandas, pero, repito, la gravedad de la situación hace que se puedan hacer este año. Este cronograma es un cronograma incluso intermedio, y lo explico. Si la asunción del mando, el presidente, sería, digamos, simbólicamente el 31 de diciembre de este año, cerrando este año, 2 días antes, 30 o 31, 2 días antes, se instala el Congreso, como normalmente sucede. Si eso es así, podríamos tener la elección el domingo 15 de octubre, domingo 15 de octubre en primera vuelta, y en segunda vuelta el domingo 26 de noviembre. Con lo cual, entre la segunda vuelta y la asunción del mando, tienes unas 5 o 6 semanas de justamente preparar la transferencia. Si eso es así, entonces
cuándo se inscribirían las candidaturas y Claro. cuándo sería el último plazo para la presentación de nuevos partidos. Según la ley, 110 días. Eso quiere decir 26 de junio. Entonces, desde hoy hasta junio hay medio año para que, por ejemplo, 15 partidos están esperando ser inscritos, a los 12 ya inscritos, y probablemente otros también. ¿Y qué pasa con la reforma? Porque ahí ya cumple con un primer necesidad, Claro. que es ampliar la Que es oferta. aumentar, claro, la ¿Qué oferta. pasa con las reformas? Eso ya no está en manos de este cronograma, en el sentido de depende de la voluntad política de los congresistas. Si los congresistas quieren hacer reformas, lo van a hacer, pero obviamente acá hay otro problema. Por un lado, el alto fraccionamiento del Congreso que dificulta los acuerdos, porque estamos hablando como de 10 bancadas, 12 grupos parlamentarios, donde ya más de 35 congresistas salieron de sus bancadas originales para crear otras o engrosar también otras tantas. Entonces, eso es muy difícil. Ya el día de ayer hemos visto el fracaso de la primera votación de la primera reforma. ¿Y por qué es el fracaso? Y está bien que se haya denegado. Porque ¿cómo vas a empezar la reforma tratando de desnivelar el equilibrio de poderes al retirar el voto de confianza obligatorio o llamado voto de investidura? Yo estoy a favor que se elimine, pero dentro de un cuadro mayor. Entonces tú tienes un equilibrio como si fuera una balanza y resulta que al sacar uno favoreces al Congreso. Entonces, las propuestas que hicimos, por ejemplo, en la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, tú sacas uno y sacas el otro, porque tiene que estar equilibrado. No puedes empezar así. Ya, la verdad que han dado muestras el Congreso que les es difícil llevar adelante acuerdos, pero además los acuerdos que llevan adelante no son los mejores. Entonces hemos, creo, insistido, muchas personas, grupos, etcétera, por la reforma política, pero dado cómo se está manejando, cuál es la dinámica de los grupos parlamentarios, yo lo veo sinceramente con pocas posibilidades que se hagan reformas. Entonces, este cronograma no es que yo diga no quiero que se hagan reformas, sino que una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que uno observa. Y lo que observa es que va a ser muy difícil. Incluso, te digo que esta propuesta de cronograma, por más que muchos lo acepten, lo entiendan, la necesidad y la urgencia de adelantar elecciones está en manos del Congreso. Y allí en el Congreso han dado muestras de que querer irse es lo último que quieren, ¿no? Entonces, sí. Y no solo eso, han hecho, digamos, ya el ex ministro de Economía, Kurt Burneo, ha puesto en, digamos, el nombre del cambio, se ha hecho un cambio de parte de la Constitución de manera fáctica. Patricia Juárez, desde la legislatura anterior, ha cambiado muchísimas de las leyes y ha desequilibrado un poco el juego. Estamos en una de esas investigaciones de todas las reformas que han hecho. Y claro, eso desequilibra, porque por un lado dicen no a la Asamblea Constituyente o ni siquiera consultar el referéndum, pero por el otro lado están haciendo muchísimos cambios a favor del Congreso y en detrimento de otros poderes del Estado, con el fin de favorecerse a ellos mismos. Y eso hacia afuera se ve muy mal también, ¿no? No, pero además con una miopía y un cortoplacismo enorme, porque los partidos que están en el Congreso se supone que aspiran a ser gobierno. Y al momento de ser gobierno se van a encontrar que se han tomado medidas que a los gobiernos obviamente los ata. Efectivamente, tiene razón, han, a través de modificaciones en el reglamento o a través de leyes interpretativas, torcido la Constitución, y que no se ha logrado en algunos casos, como en otros tantos hechos también, que el Tribunal Constitucional no declare la inconstitucionalidad de la norma, porque se requiere 5 votos de 7, y donde varios miembros del Tribunal Constitucional sienten que todavía le deben su asiento
como tribunos a esta mayoría parlamentaria, ¿no? Entonces, la verdad es que yo no veo, por más que yo quisiera, ahí están las propuestas, etcétera, que esto lleve a buen puerto. Entonces, bueno, queda también en manos de los peruanos, pues elegir según la oferta política que se nos va a presentar. Entonces, digamos, este cronograma tentativo y, digamos, que podría bajar muchísimo las tensiones, ¿está en manos de quién? Primero la presidenta Dina Boluarte y luego... No, está totalmente en el Congreso. Totalmente en el Congreso. Porque el Congreso tendría que hacer, uno, la votación que ya tuvieron para que sea en abril, digamos, cambiarla para que sea, repito, a través de una disposición transitoria, que todo se hace este año, incluyendo la instalación del nuevo Congreso y la juramentación. Tú puedes incluso ajustar este cronograma. Podríamos tenerlo antes de Navidad. Me refiero a la asunción de mando. Puedes jugar con pequeños ajustes, pero digamos, para dar un poquito de espacio también para la transferencia, es posible hacerlo. Pero repito, todo es posible hacerlo. Va a depender de un acuerdo político y va a depender de la voluntad de los congresistas. O sea, there is a will, there is a way, como dirían los gringos. Y yo creo que en el corto plazo, digamos, en lo que va de esta protesta en Lima, que empieza mañana, ¿qué ventana de oportunidad se abre ante la presidenta Dina Boluarte para acoger esta protesta y que pueda, digamos, hacer que su renuncia no sea la salida de esta crisis que estamos viviendo? Sí, así es. Mira, hasta ahora no han habido, digamos, propuestas políticas. Lo que ha habido son discursos, básicamente, digamos, algo así como ratificando las medidas que han sido básicamente de represión, ¿no? Medidas represivas, pero ya hemos visto cómo desde el inicio del 7 de diciembre hasta ahora las medidas represivas no han terminado con el conflicto ni las movilizaciones, sino por el contrario las han acrecentado. Ya se juntan una serie, obviamente, de demandas sociales, políticas, de todo tipo, que confluyen, y esto va en contra de la propia presidenta, en que ya piden su renuncia. Yo creo que para empezar, no hay escenario bueno, Paula, no hay escenario bueno. Pero todos los escenarios son costosos, pero efectivamente, si es que ella renuncia, viene a hacerse cargo el presidente del Congreso, que por supuesto de un Congreso con peor todavía nivel de aprobación. Entonces esto no va a gustar, porque además la mayoría de peruanos no sabe los mecanismos constitucionales de solución, quisieran que se vayan mañana, esto no es posible, hay que hacerlo que sea lo más ordenado, y por eso esta propuesta de cronograma quiere contribuir a que al aprobarse esté entregando un mensaje a la población diciendo hay fecha cierta, ya esta es la fecha y es una fecha razonable. Entonces hay que hacer política, Ya se ha estrechado durante este mes el hacer política, porque cuando se dice queremos paz, diálogo, son palabras que quién no va a comulgar con ellas, pero eso entra en contradicción con los hechos actuales y los hechos anteriores del 7 de diciembre, donde creo que se han cometido errores, y esos errores tienen un costo alto. Lo más lamentable es las muertes de peruanos, pero también tienen costos políticos porque se estrechan los márgenes de decisión. No tienes mucho margen. Entonces, ya algunos, obviamente, y hay sectores, también es cierto y hay que decirlo, sectores que van adquiriendo mayor preeminencia en todas estas acciones, que son también los extremos. Entonces tú tienes extremos, tanto a la izquierda como en la derecha, y que han, de alguna manera, digamos, dado el compás
en todo el periodo tan grave que vivimos. Fernando Tuesta, politólogo y ex jefe de la OMPE, estuvo con nosotros para decirnos que la política se construye, no se tiene que decir, se hace. Muchísimas gracias y hasta la próxima, Gracias. Fernando.